Presentar a la doctora Giovanna Betty Flores Yucra, con especialidad en pediatría, subespecialidad en neurología pediátrica, fellowship en epileptología clínica, con el tema estado epiléptico en pediatría. Doctorita Giovanna, bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio y por continuar hasta la última charla. Bueno, yo voy a hablar el día de hoy un poco del estado epiléptico con un enfoque un poco especial en pediatría. Vamos a decir como introducción que el estado epiléptico es una de las urgencias más frecuentes en pediatría. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y que tiene una frecuencia en cuanto a incidencia de 18 a 23 por cada 100.000 niños por año, y eso puede ir variando dependiendo de la literatura que se revise. Este es un dato global. En cuanto al impacto, la mortalidad se reporta de un 3% en niños y puede llegar hasta el 26% en adultos. También esto es muy variable dependiendo de la región. Sin embargo, el estado epiléptico como tal no es una enfermedad, sino más bien una manifestación de una afectación primaria del sistema nervioso central o un trastorno sistémico que tenga repercusiones a nivel central. Y como les decía, se publicaron diversos datos epidemiológicos de acuerdo en estado convulsivo epiléptico en niños. Y este es un resumen más o menos de algunos trabajos que se hicieron tanto en Rochester, Suiza, California, Japón, determinando el tipo de estado epiléptico, si era convulsivo o no convulsivo. En cuanto a categoría de edad, en algunos trabajos fueron mixtos y otros exclusivamente de niños. Y pueden ustedes observar que la incidencia, considerando cada 100.000 habitantes por año, va variando de acuerdo a la región a donde se ha estudiado esto, ¿no? Y cabe recalcar también que nosotros no tenemos datos epidemiológicos publicados y avalados. También mencionar un poco la historia de la definición. Sabemos que esto ha sido muy dinámico. La primera definición de estado epiléptico se lanzó en esta reunión, en la 10ª reunión europea de electroencefalografía en 1962, precedida por Henri Gastaut, y se definía así por primera vez como una crisis epiléptica que es lo suficientemente prolongada o repetida en intervalos suficientemente breves como para producir una afección epiléptica invariable y duradera. Sin embargo, acá podemos encontrar palabras que dejan mucha amplitud para tener una definición o un intervalo apropiado, por lo cual esta definición se ha ido actualizando en el tiempo varias veces, y esta es la última que se publicó en el 2015, un trabajo encabezado por Eugene Trinca, que se define como estado epiléptico a una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Pero al mismo tiempo de ser conceptual esta definición, también empieza a ser práctica porque establece tiempos que nosotros debemos considerar como T1, ¿no? Y es una afección que después puede tener consecuencias a largo plazo que se consideraría como un punto T2. Esto incluiría muerte neuronal, lesión neuronal y alteración de las redes neuronales según el tipo y la duración de las crisis. Y acá en un gráfico podemos observar esto que les acabo de explicar, que es la definición operacional, qué es lo que nos va a servir para la práctica, en qué momento nosotros debemos intervenir y en qué tiempo. Y se ha establecido que para el estado epiléptico tónico crónico, después de los 5 minutos se establece el T1, que se define como que si dura 5 minutos es menos probable que la crisis se controle por sí misma. Y si ya dura 30 minutos, ya podemos estar hablando de un daño neuronal establecido posterior a este tiempo. Sin embargo, este tiempo también es aproximado, ya que no hay un estudio en seres humanos como tal, sino más bien se hizo un estudio en babuinos, que es una especie de monos, en quienes
se observó que había un daño neuronal irreversible a los 82 minutos del estado epiléptico. Y a medida que vamos diversificando el estado epiléptico, si hablamos del focal, ya establece un tiempo más prolongado, 10 minutos para el tiempo 1 y mayor a 60 minutos para el tiempo 2. Y en el estado epiléptico de ausencia, 10 a 15 minutos en el tiempo 1 y ya está siendo desconocido para el tiempo 2. Entonces, ¿qué me establece el T1 y el T2? El momento en que nosotros debemos intervenir, que a partir de los 5 minutos es muy probable que la actividad convulsiva continúe y debería iniciarse tratamiento en ese momento. Y a partir del T2 ya hay mucha probabilidad de que se produzca un daño neuronal, que también es urgente controlar el estado epiléptico. Ahora, dependiendo del tiempo de duración y de las medidas con que se intervengan, el estado epiléptico puede tener varias etapas, siendo precoz, establecido, refractario o superrefractario o maligno. Y en el superrefractario ya estamos hablando de persistencia del estado epiléptico más allá de las 24 horas o incluso después de haber usado anestésicos, ¿no? Que acá abajo estamos hablando de cuáles serían los anestésicos que se utilizan. Sin embargo, también en otras etapas se habla de estatus epiléptico prolongado y aquel que es un estado epiléptico superrefractario prolongado, que puede persistir por lo menos 7 días con el uso de anestésicos. Este artículo publicado en el 2015 habla de clasificar el estado epiléptico según 4 ejes que vamos a ir desglosando. En cuanto a semiología, establece 2 criterios. Nosotros podemos clasificar un estado epiléptico de acuerdo a la presencia o ausencia de movimiento o de síntomas motores prominentes y de acuerdo al grado, ya sea cualitativo o cuantitativo, de la alteración de la conciencia. Entonces, ustedes pueden observar en este gráfico, en cuanto al estado epiléptico motor, puede ser tónico, al mismo tiempo generalizado o focal con evolución bilateral o de inicio desconocido. El mioclónico puede ser con coma, sin coma, y el focal repetitivo, está dentro de esta clasificación la epilepsia parcial continua, versivo, oculoclónico, paresectal y como otro acápite puede ser tónico o hiperkinético. Y aquel estado epiléptico que es no motor puede ser sin coma o puede ser con coma. Aquellos que son sin coma pueden ser generalizados, focales o desconocidos con sus subclasificaciones correspondientes. En cuanto a semiología, bueno, esto es lo mismo que expliqué en otro modo de tabla. Y es interesante mencionar que hay diferentes causas de estado epiléptico parcial continuo que antes no estaba dentro de la clasificación y que se mencionaba como de manera somera, ya actualmente tiene etiologías varias, múltiples, aquellas que pueden ser de causa estática y aquellas que pueden ser de causas progresivas. Ya hablando del eje 2, en cuanto a la etiología, puede ser tanto agudo, remoto, progresivo, un estado epiléptico en síndromes electroclínicos definidos de causa desconocida o criptogenético. En este estudio se observó que la mayoría de la causa etiológica fue en cuanto a crisis o estados epilépticos sintomáticos, ya sean agudos o remotos. Y lo mismo, el artículo nos comenta acerca de las probables etiologías en cuanto a enfermedades infecciosas. Ustedes pueden acceder al link, ir revisando de manera más detenida. También las enfermedades mitocondriales o errores innatos del metabolismo que deben tomarse mucho en cuenta en el área de pediatría y otras causas de estado epiléptico en cuanto a iatrogénicos o condiciones médicas. Esto lo puse en un cuadro aparte porque en el área de pediatría es muy importante ver estados epilépticos de causa genética o enfermedades genéticas que son relativamente frecuentes cuando se ve el tema de epilepsia. Por ejemplo, en los errores cromosómicos tenemos el anillo cromosómico 20, el síndrome de Angelman. Como característica de este síndrome están los estados epilépticos, ¿no? También menciona las malformaciones corticales del desarrollo cortical, etc. En cuanto a edad,
vamos a dividirlo en aquellos neonatos de 0 a 30 días, lactantes de 1 mes a 2 años, infancia, adolescencia y seniles. Y acá en el otro cuadro pueden observar aquellos estados epilépticos que se pueden presentar de acuerdo a la edad. Bueno, nosotros conocemos, muy frecuentemente vemos el estado epiléptico autonómico en el síndrome de Panayotopoulos, que a veces estos niños pueden debutar con un estado epiléptico autonómico y que muchas veces no es evidenciado rápidamente ni por los padres ni por las guardias, ¿no? El eje 4, hablando del electroencefalograma, no existe un patrón ictal característico en el electroencefalograma, pero una actividad epileptiforme es un sello distintivo, y a medida que aumenta la duración del estado epiléptico, el electroencefalograma puede ir cambiando. Pueden incluso establecerse patrones rítmicos no epileptiformes a medida que avanza el estado epiléptico. Es indispensable la monitorización electroencefalográfica cuando se sospecha de un estado epiléptico no convulsivo, y porque este puede tener signos sutiles clínicamente inespecíficos. Entonces, nos orienta de que debemos nosotros describir en el patrón del electroencefalograma la ubicación, el nombre del patrón, la morfología, las características relacionadas con el tiempo, la modulación y el efecto. Y para eso, para hacerlo de manera más detallada, el año 2013 se publicó en el cuarto coloquio en Londres acerca de los criterios de Salbus para determinar cuándo estaríamos hablando de un estado epiléptico no convulsivo. Y estos son los criterios de Salbus. No voy a ahondar mucho en esto porque podríamos hacer otra clase de estos criterios. Sin embargo, vamos a mencionar lo más importante, que los criterios deben ser en combinación de datos tanto clínicos como electroencefalográficos. La clínica debe durar más allá de 10 minutos y los cambios en el electro deben estar por lo menos más de 10 segundos. Y estos criterios no van a aplicar para elementos fisiológicos. Se contempla aquellos pacientes sin encefalopatía epiléptica conocida y aquellos que pueden tener encefalopatía epiléptica conocida. Para aquellos que no tienen encefalopatía epiléptica, se debe cumplir uno de estos 3 criterios, entre ellos la evolución espacio-temporal ictal típica, ya sea de descargas epilépticas o de actividad rítmica. Y acá al costadito en estas imágenes pueden observar a qué se refiere esta evolución espacio-temporal. Por ejemplo, la evolución de la morfología en el electroencefalograma, que debe cumplir 3 ciclos por lo menos antes de cambiar de forma e ir evolucionando cada 3 ciclos mínimamente. También nos habla de la evolución en frecuencia, que también debe cumplir 3 ciclos para ir aumentando la frecuencia en cuanto a Hz por segundo del electroencefalograma. Y acá podemos ver la evolución de la localización. Debemos tener por lo menos 2 canales comprometidos y este canal puede cambiar a otras áreas del cerebro. Y este es un algoritmo que establece este consenso para diagnóstico de estado epiléptico no convulsivo. Ya sea que tengamos descargas epileptiformes, si son mayores, con una frecuencia mayor a 2.5 ciclos por segundo, estamos frente a un estado epiléptico no convulsivo, pero si no son mayores a 2.5 ciclos por segundo, pero hay clínica sutil, también estamos frente a un estado epiléptico no convulsivo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos la sospecha, pero no tenemos descargas epilépticas, pero sí tenemos un trazado continuo en el electroencefalograma que sea actividad lenta, delta, teta, con una frecuencia más de 0.5 ciclos por segundo, y este tenga fluctuación con o sin evolución? Si no hay otra causa secundaria, también es un posible estado epiléptico no convulsivo. Y si tenemos no descargas, pero esta actividad lenta, rítmica, teta, y no tenemos ninguno de estos criterios, además, no estaríamos hablando de un estado epiléptico no convulsivo. Bueno, esto está como para mirarlo a cada rato cuando estemos frente a un electroencefalograma que nos haga sospechar un estado epiléptico no convulsivo.
En 1986 se hablaba de un síndrome que tardaron, digamos, en catalogarlo porque se le dieron todos estos nombres de inicio y actualmente lo conocemos como el NORSE. El estado epiléptico refractario de inicio, el estado epiléptico refractario al inicio, ¿no? Este tiene una presentación clínica, o sea, constituye una presentación clínica, no es un diagnóstico como tal, es refractario, no hay un antecedente claro de una causa que sea estructural, metabólica o tóxica, y se da en pacientes que anteriormente no tenían ningún dato de epilepsia, ningún trastorno neurológico, pero sí se puede incluir dentro de la etiología las causas virales y autoinmunes. Y dentro del NORSE podemos hablar del FIRES, que es una subcategoría del NORSE que requiere, es más frecuente en niños, que requiere la infección febril, ya sea con fiebre 2 semanas antes del cuadro, hasta 24 horas antes del estado epiléptico. Puede estar con o sin fiebre cuando se inicia el estado epiléptico y puede aplicarse en todas las edades. Bueno, se habla que el FIRES tiene fases, sin embargo esto todavía está en discusión. Se habla de una fase inicial en el periodo febril, una fase aguda de crisis focales y una fase crónica ya de una epilepsia farmacoresistente. Y aquí algunas diferencias en cuanto a NORSE y FIRES. En cuanto a las edades de presentación, el FIRES es más frecuente en niños, el 100% de niños tiene fiebre, no hay antecedentes en ninguno de los dos casos, no hay hallazgos específicos ni en las biopsias, ni en el líquido cefalorraquídeo, ni en la neuroimagen, y el pronóstico es pobre. Hablando también de otros tipos de estado epiléptico, el 2022, y esto está totalmente en evolución, porque hay muchos tipos de estado epiléptico que todavía se siguen describiendo y se van a incluir seguramente en las nuevas clasificaciones que se lancen. Y una de estas es esta, que es el estado epiléptico de espasmos epilépticos. Es un estudio realizado en el Hospital Garrahan con 21 niños, que 13 de ellos tuvieron estado epiléptico, perdón, 13 de ellos tenían un síndrome de West de base y otros tenían otro tipo de síndromes. Y bueno, acá podían ver cuánto tiempo tuvieron de duración los estados epilépticos en días. Aquellos que duraron 1 día, 2 días, 5 días, estados epilépticos frecuentes. Sin embargo, este tipo de estado epiléptico, la discusión dice que no cumple como tal con toda la definición de la clasificación de estado epiléptico o de la definición de estado epiléptico de 2015, porque no aplica en él las consecuencias a largo plazo, muerte neuronal, lesión neuronal, y no hay una amenaza inmediata en el estado epiléptico por espasmos. Sin embargo, sí amerita, por el tiempo de duración, sí entraría dentro de la definición y también amerita un abordaje con tratamiento si no responde a la vía oral, endovenoso. Incluso nos menciona la dieta cetogénica, ¿no? Y este es otro que fue lanzado hace unos días acerca de la validación de las células periféricas que se observan en el hemograma en relación a linfocitos, plaquetas, monocitos y del ácido láctico para diferenciar estados epilépticos tónico-clónicos generalizados de estados no epilépticos, que a veces en unidades de emergencia a donde no son tan accesibles las unidades de videoelectroencefalograma o estas son tardías, para los no expertos en video EG o hasta que llegue el especialista, estos datos pueden ser biomarcadores para diferenciar un estado epiléptico tónico-clónico de uno psicogénico, ¿no? Así que esto solo fue con la intención de mencionar que esto está en constante y dinámicamente renovándose día a día y seguramente que se van a actualizar muchos datos más pronto. Y bueno, ellos empiezan el artículo y yo voy a terminar, que el estado epiléptico cuando el estado convulsivo es casi continuo, ocurre algo especial que requiere una explicación. Bueno, gracias. Muchas gracias a la doctora Giovanna Betty Flores Yucra. Vamos a pedir al doctor
Ibercopa, por favor, doctorita, que le haga la entrega de un pequeño recuerdo de nuestra ciudad y de nuestras jornadas también. Sí, doctora, felicidades, gracias por recibir la invitación y aceptarnos, ¿no? En nombre del comité organizador, un recorrido de grupo ya está por ser. Gracias. Gracias. Gracias.